vamos a desarrollar el panty tipo culot. Es una silueta que sujeta muy bien tanto el vientre como la parte posterior. Revisemos la anatomía y la sujeción que va a tener esta silueta en el cuerpo femenino. Es un panty que sube a la cintura, que sujeta muy bien los costados, es un panty amplio en los costados. Y lo más importante es que nace también en el glúteo, en la parte baja. ¿Para qué? Para dar mejor sujeción y mejor horma. Recordemos que si acompañamos esta silueta con unos elásticos, con unas costuras muy finas, muy planas, la prenda va a tener invisibilidad en la parte del exterior. No se va a marcar con la ropa exterior. Entonces, si decimos que es un panty de la cintura, debemos, con el conocimiento que ya tenemos de los altos de los tiros, reconocer qué tan alto vamos a dejar, qué medida estándar vamos a dejar de alto de tiro, ¿sí? Y lógicamente implementarle los aumentos para el posterior. Listo. Desarrollamos entonces con los conceptos que tenemos de nuestro panty básico. Comencemos a organizar nuestros rectángulos. Recuerden que siempre comenzamos desde un ángulo, trazando una escuadra perfecta. ¿Listo? Pero para que organicemos de mejor manera nuestro papel, dejemos siempre el orillo de más o menos 2 o 3 centímetros, como ustedes prefieran, de igual manera en la parte superior. Hagamos una escuadra. Recordemos entonces, vamos a partir nuestro ancho del rectángulo de los 18 centímetros, que ya sabemos que es nuestra medida estándar. Marcamos, listo, vamos a determinar ancho y vamos a determinar nuestro alto. En este caso, el tiro estándar a la cintura es de 21 centímetros. Recordemos estas dos medidas, repasemos el cuadro de altos. Perfecto, cerramos nuestro rectángulo, tanto de ancho como de alto. Listo. ¿Qué voy a seguir analizando? Como es una prenda cintura, no le puedo dejar el mismo ancho de cadera. ¿Qué debo hacer? Debo subirle el mismo centímetro que le habíamos subido a nuestra primera silueta. Marcamos, hacemos un punto. Sobre la línea de costado subimos 1 centímetro. ¿Listo? Vamos a indicarlo de esta manera. Subimos 1. Y sobre la línea en la que subimos 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrarle 1.5 centímetros. ¿Para qué? Para lograr que nuestra cintura se vaya reduciendo. Recuerden que entre subimos la anatomía, va cerrando el espacio de la cintura y entre bajamos vamos a tener que ampliar. ¿Listo? Entonces, ayudándonos de un curvígrafo, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a hacer el empate de la cintura hacia el costado. ¿Listo? Aquí ya tenemos nuestra nueva línea de cintura. ¿Qué más vamos a hacer? Como es una prenda amplia en costado, miremos, vamos a darle un costado de 16 centímetros partiendo del centímetro que subimos. Ojo, no lo vayan a dar desde la cintura, sino del centímetro que subimos. Marcamos sobre el costado 16 centímetros. Esa es nuestra medida estándar de ancho de costado. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Donde terminamos en la pierna, no podemos hacer esos panties que son como unos tubos, como si a medida que bajáramos no ampliáramos. Digamos que el ideal de la silueta es que amplíe. Habrán muchas siluetas y figuras femeninas que son totalmente rectas, pero no importa. Desarrollemos los panties pensando siempre en que nuestra usuaria tenga una comodidad, especialmente en esta
parte de las piernas que no le vaya a tallar, que no le vaya a apretar, que no le vaya a sacar gorditos. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Entonces, donde marcamos los 16 centímetros, vamos a hacer una ampliación de 1.5 centímetros hacia afuera, extendiendo la medida del ancho de la cadera. ¿Listo? Vamos a marcar aquí para recordar que es 1.5 centímetros lo que vamos a ampliar. Hacemos nuestra curva de cadera. ¿Qué pasa? No todos los curvígrafos nos van a dar una curva de cadera perfecta. Entonces, revisen si primero la hacen manual y verifican, pueden hacerla en 2 tiempos, ¿sí? Preferiblemente, para que la curva no quede ni muy insinuada ni muy gruesa. ¿Listo? De esta manera vamos a tener nuestra curva de costado. ¿Listo? Recuerden que en la parte del refuerzo de la mariposa hay una medida que es estándar. Vamos a dársela y recuerden que es 3.5 centímetros. Es nuestra medida estándar, esto no varía. También tengamos muy en cuenta la bajada que hay que hacerle, por el mismo motivo que nosotras no somos y no tenemos partes curvas, ángulos perfectos. Recuerden que vamos a hacer la bajada de 2 milímetros en este espacio. ¿Para qué? Para que nuestra semicurva de unión de tiro tenga mucho referente respecto a nuestra silueta anatómica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imaginarnos pues que esta curva, ¿sí?, es una curva que no debe ser tan cerrada para que incomode en esta parte, para que quede el panty como un pañuelito. No es la idea, tiene que ser muy anatómico, pero hagamos la mano, chicos. Acostumbrémonos a utilizar los mejores compases que nos da nuestra anatomía, que es la muñeca, ¿sí?, que es el codo. Miren todo lo que podemos hacer. Soltemos esa mano, acostumbrémonos a hacer las curvas con la mano y luego verificamos la silueta, cómo queda, para poder utilizar nuestro curvígrafo. Verifiquemos si el curvígrafo nos da la curva que queremos, ¿sí? Y ustedes van cuadrando, puede ser en 2 o en 3 tiempos la curva. ¿Listo? Habrán herramientas que nos sirven para la parte de la curva sin hacer tanta unión. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea, mis chicos? Buscar, ¿sí?, según la curva que estamos desarrollando a mano. ¿Listo? Que nos quede muy pareja. No la dejemos más cerrada, no la dejemos más subida porque va a quedar muy rebocada también. Esta es nuestra silueta. Vamos a delinearla, ¿sí? Y analicemos cómo vamos a hacer las marcaciones. Este ya sería nuestra parte del delantero. Miren cómo voy a reteñir la parte. ¿Listo? Entonces, delineemos de esta manera nuestra pieza. ¿Listo? Y hagámosle las debidas marcaciones. Mi costado, recuerden las medidas que les estoy dejando aquí. Vamos a reteñirlas. Hagamos esta línea, esta curva en 2 tiempos y completemos nuestra curva de unión de mariposa. ¿Listo? Recordemos que aquí subimos 1 centímetro, el ancho de nuestro costado es de 16 y estamos saliendo en la cadera baja 1.5. ¿Listo? No vamos a colocar las marcaciones de largo de tiro porque ya sabemos que es un tiro a la cintura, y del ancho de nuestro rectángulo, que ya sabemos que es de 18 centímetros. ¿Listo? Hacemos las marcaciones. Recordemos que nuestro frente va al doblez. Vamos a hacer nuestro hilo tela
considerando que utilizaríamos una tela de licra algodón, ojo, hilo, licra algodón, y si tuviéramos una microfibra, ¿sí?, poliamida, que es el mismo nylon, elastómero, recuerden que la tela tricot, ¿sí?, generalmente las licras nylon o las licras poliéster llevan el hilo lo contrario. Entonces vamos a marcarlo para que eso nos quede sumamente claro y depende de la tela con la que ustedes quieran desarrollar su prenda. Hilo, licra, nylon. ¿Listo? Vamos a dejarla marcada de esa manera. ¿Cuántas piezas vamos a cortar? ¿Cuál es nuestra pieza? Este es nuestro delantero en talla M medium. ¿Listo? Vamos a cortar por una vez y el material que ustedes decidan colocarle. ¿Listo? Vamos a, siguiendo aquí la línea, vamos a desarrollar nuestro posterior en este mismo recuadro. Recordemos entonces, es una prenda que sujeta mucho la parte del glúteo. Voy a extender aquí esta línea y recordemos las especificaciones que revisábamos de la ampliación que debemos hacerle en la parte posterior por el simple hecho de que hay un volumen. ¿Listo? No podemos tener en cuenta que es el mismo alto de tiro, mis chicos. Recuerden esa norma general importantísima, importantísima. Se aumenta 2 centímetros de largo de tiro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos, si nuestro tiro frontal tiene 21 centímetros, pues nuestro posterior vamos a extenderlo a 23 centímetros. ¿Listo? Vamos entonces a marcar nuestra escuadra. ¿Listo? Y a prolongar el recuadro. 18 centímetros nuestro ancho. Hagamos aquí el cierre de los 18 centímetros. Perfecto. Combinado con los 23 centímetros de nuestro tiro. ¿Qué vamos a desarrollar en esta parte del costado? Exactamente lo mismo, mis chicos. Debemos desarrollar lo mismo. Subimos 1 centímetro. ¿Listo? Entramos 1.5. Es importante que tengamos aquí, les voy a aclarar esto. 1.5 centímetros. De igual manera, vamos a trasladar toda esta información a la parte posterior. ¿Listo? Nos debe quedar muy acorde nuestro costado en la parte posterior. ¿Listo? Marcamos, recuerden, desde donde subí el centímetro, 16 centímetros sobre el costado. ¿Listo? Y hacemos la misma ampliación para la parte de la cadera baja. Listo. Vamos a marcar nuestra curva. ¿Y cómo vamos a manejar la parte del posterior? Revisemos. Recuerden que la medida estándar del refuerzo frente es 1. Lógicamente, en la parte posterior debe ser más amplia. ¿Qué vamos a hacer? A medida que la pierna va bajando, chicos, la parte posterior, también la mariposa posterior, debe ser más amplia. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a decirle, listo, nuestra pierna es pequeña, el estándar de la mariposa en la silueta del panty básico veíamos que era de 4.5, ahora ¿qué vamos a hacer? Fíjense que amplía mucho y la idea es que la pierna quede muy acorde. Vamos a ampliarlo a 6 centímetros. ¿Listo? Marquemos 6 centímetros, hagamos nuestra bajada de los mismos 2 milímetros anatómicos y hagamos la semicurva. Listo. Fíjense que de esta manera
ya podemos decir que estamos teniendo aquí el ancho de la mariposa posterior. Recuerden las curvas cóncavas y convexas con las que hay que jugar en la parte del posterior para la cola. Entonces voy a trazar en esta medida, primero la curva hacia afuera, luego la curva hacia adentro y empato mi medida en el costado. ¿Qué voy a hacer? Sostengo de esta manera el curvígrafo que esté utilizando, ¿sí? Puede ser mi 6, puede ser algún otro curvígrafo que ustedes tengan, y voy a repasar, ¿listo? De esta manera mi curva. Recuerden que la clave de esta curva es que sea cóncava y convexa. ¿Listo? En dos tiempos, chicos. No lo hagamos hacia adentro solamente, ¿por qué? Porque son esos pantalones que todo el día están siendo incómodos, ¿sí? Y que toca ayudarles, ¿no? A que salgan un poquito. ¿Listo? ¿Qué vamos a retrasar? La silueta. Está listo nuestro delantero y nuestro posterior del panty culotte. ¿Cuál es el proceso a seguir? Aquí se los voy a indicar, vamos a marcar para que nos quede sumamente claro en dónde es que está quedando la línea del panty que estamos desarrollando. Recuerden entonces que hacemos doble tiempo en esta parte, importantísimo. Miren que podemos ir jugando con la manipulación que ustedes ya manejan mucho en esta parte. ¿Listo? Ustedes ya son expertos en el desarrollo de estas curvas y semicurvas. Y aquí en la parte de la cintura voy a decirle que esta pieza va por acá. Colocamos de igual manera, identificamos que esta pieza va al doblez, ¿listo? Recuerden que nuestro hilo tela siempre es paralelo y que se note. Hilo tela licra algodón. De igual manera, hagamos un paralelo dependiendo la tela que ustedes decidan utilizar. ¿Listo? Hilo tela licra nylon, marquémoslo. Está en nuestra pieza posterior. La talla que estamos utilizando es la medium o M y nuestro panty va por 1. ¿Listo? Las indicaciones son exactamente las mismas que tenemos aquí en el costado y esta es nuestra silueta de panty tipo culotte. Teniendo nuestro plano, vamos a comenzar con el desarrollo del despiece. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que ustedes dejen su plano como siempre. Recuerden que los planos nunca se tocan, nunca se cortan. ¿Qué vamos a utilizar? Nuestra herramienta importantísima para la ropa interior, que es la rodaja. ¿Qué vamos a utilizar con la rodaja? Alistemos entonces un papel trazo. Recuerden que vamos a confeccionar la prenda. Y el papel trazo es el papel que más se deja malear para poder desarrollar nuestra prenda ya en físico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí ya lógicamente le hice el doblez del papel. ¿Listo? Ubico la escuadra, la línea de la escuadra, que me quede totalmente pareja al doblez del papel, y ya ustedes van calcando, ¿sí?, con la rodaja la pieza que necesitan extraer. ¿Listo? Revisen, verifiquen muy bien que les quede borde doblez con línea de la escuadra inicial, que voy a sostener de esta manera. Calco mis líneas. Recuerden que, como ya lo habíamos explicado en la primera silueta, la ropa interior, al menos estos básicos que estamos desarrollando, no necesitan de costura. ¿Listo? Entonces, voy a calcar costados. ¿Listo? Sostengo muy bien mi base y calco todos los lados que necesite. ¿Listo?
Revisemos que queda muy cercana, ¿sí? Miren, de la manera en la que la línea de la rodaja, por ser este papel, se nota. Igual tenemos que repasarla para hacerle el corte. ¿Listo? Voy a cortar por donde está indicada mi línea de rodaja. Acuérdense que para lograr un muy buen corte, sea en tela o sea en papel, ustedes deben hacer cortes pequeños y rápidos, ¿sí? No dejen caer todo el borde de la tijera porque les van a quedar punticas, ¿sí? La rodaja en este caso lo que hace es pegarme las dos piezas del papel, ¿listo? Por eso no le estoy repasando las líneas que ya sabemos y que ya verificamos en nuestro plan, ¿listo? Estoy cortando el costado por donde me indica la línea de la rodaja. De igual manera, vengo a cortar la cintura. Sostengan con la mano abierta la pieza para que no hayan desfases en el corte. ¿Listo? Aquí llego y empato. De igual manera vamos a hacer el mismo proceso con el posterior. Miren cómo queda. Lógicamente vamos a abrir y esta es nuestra prenda delantero, como ustedes lo deben poder tener para cortar. Teniendo ya nuestras dos partes despizadas, el frente y el posterior, verifiquemos, chicos, cómo va dando la forma de nuestra pieza, de nuestra prenda. ¿Listo? Fíjense que los costados están coincidiendo perfectamente, no hay desfase alguno. ¿Listo? De igual manera, el siguiente costado, y ya se va viendo la forma de nuestra prenda. ¿Listo? Recuerden que la secuencia operacional se las dejo también en nuestra carpeta. ¿Listo? Es importantísimo que revisemos cuál es nuestra secuencia operacional, en qué material lo vamos a hacer, ¿sí? De estos dos. Licra algodón, cualquiera que sea su categoría, ¿sí? Y licra nylon, cualquiera que sea su categoría. ¿Listo? Entonces, ¿qué pieza nos hace falta desarrollar? Nos hace falta desarrollar la parte del refuerzo entrepierna o mariposa. Generalmente en el sector industrial se le llama mariposa. ¿Por qué no lo hacemos en el plano? Porque necesitamos lograr que las piezas nos queden enteramente casadas, que cuadren perfecto, ¿sí? Y sobre todo desarrollarlas para que en la parte de producción no vayamos a tener que estar refilando, ¿sí? Que estar haciendo cortes extras porque no verificamos la pieza del patrón. ¿Qué vamos a necesitar? Una piecita al doblez del papel, trazo, para después, ¿qué? Pasarlo a nuestro plan. Vamos a dejar un momentico esta pieza acá. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Teniendo ya perfectamente al doblez nuestras piezas, retomamos de esta manera. ¿Y qué vamos a lograr con esta ubicación? Importantísimo. Vamos a lograr que la pierna quede pareja, que haya una curva que sea consecuente en el desarrollo de esta pieza que es tan importante, que es la mariposa. Recuerden que la mariposa se corta por dos. El interno debe ser, por sugerencias físicas de salud, de algodón 100% siempre, en todas las prendas. ¿Listo? Y el externo, lógicamente, de la tela que estamos utilizando. Bueno, voy a alinear esta parte. ¿Listo? Y voy a hacer perfectamente alineado, voy a calcar hacia donde está mi mariposa. ¿Listo? Miren lo que forma aquí. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? El estándar de nuestra mariposa, recuerden que es con costuras, es de... Listo. Voy a sostenerla aquí. Es de 12 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Marco hasta donde me da, desde donde arranco, hasta donde
me dan los 12 centímetros. ¿Y qué hago? Ubico en esta parte la pieza posterior. ¿Listo? Entonces, de igual manera, voy a marcar en donde termina, miren, y quedaría de esta manera. ¿Qué hago ahora? Lógicamente, verifico, ¿listo? Con mi curvígrafo. Pero entonces hay algo importantísimo para que tengamos muy en cuenta. Como la tela que le vamos a colocar en el interior a nuestro refuerzo mariposa es de algodón 100%, es una tela que no elonga. Entonces, ojo, vamos a ampliarle desde aquí, desde nuestro plano, 2 milímetros al total, ¿sí?, de nuestro ancho de las uniones. ¿Por qué? Porque resulta que en estas mariposas, especialmente en los anchos de los posteriores, cuando son tan amplias, y recuerden que aquí tenemos 6 centímetros, entonces, ojo, es importantísimo que la mariposa tenga un espacio más grande. Con 2 milímetros es más que suficiente. ¿Por qué? Si lo hacemos en confección, el proceso perfecto, ¿sí?, si embolsamos, encarteramos, ensanduchamos, como decimos, ¿sí?, esta costura en la parte de acá nos va a quedar muchísimo mejor si le ampliamos de una vez. Entonces, ¿qué vamos a medir? Después de que tenemos la curva inicial, vamos a desfasar 1 milímetro, ¿sí? Revisemos acá, le vamos a dejar más ancho esta piecita. Y voy a volver a marcar, fíjense que es 1 solo milímetro, que nos quede muy bien escuadrado esta parte de acá. Voy a marcar nuevamente a donde me da, y de igual manera voy a ampliarle el milímetro en este lado. Ya teniendo el referente de la marca anterior, simplemente vengo y retraso, ¿listo? Y vengo y retraso mi nuevo punto de mariposa. ¿Cómo logro que la pierna me quede con una línea perfecta? ¿Listo? Reviso aquí y le organizo un hilo central que quede muy parejo. Sostengo acá y sostengo acá. ¿Cómo voy a desarrollar la curva de mi entrepierna? Simplemente siguiendo, ¿sí?, el hilo y la línea de mi pierna. Entonces, miren, chicos, importantísimo. Fíjense que si yo le hago secuencia, ¿sí?, suelto y suelto, ya voy a tener perfectamente alineada una pieza de pierna que me va a quedar muy pareja. ¿Listo? Así, de esta manera, se desarrolla la parte de nuestra mariposa. Teniendo el desarrollo de la mariposa, ¿sí?, fíjense que aquí ya lo estoy plasmando en nuestro plano. Ojo que hay que verificar, cuando estemos ensamblando ya el panty, los recorridos tanto del posterior como del frente. Recuerden la ampliación que hicimos en la parte de la mariposa, es importantísimo para que nos den muy bien las piezas. Pueden dejar reflejado su plano de esta manera. Entonces vamos a marcar, esta sería la mariposa. Vamos a cortar por una pieza en algodón, que es nuestra tela interna, y por uno en la licra, o puede ser la algodón o puede ser la microfibra, según ustedes definan cómo hacer su panty. Este sería para la talla M y tenemos completo nuestro plano. Entonces, de esta manera verifiquemos ancho de pieza, largos, ¿sí?, tanto en el delantero de tiro como en el posterior, el tiro, y todas las respectivas marcaciones con sus movimientos. Este sería nuestro plano, incluido la mariposa. ¿Qué estamos desarrollando? Recuerden que debemos cerrar las piezas. Entonces, ¿cómo se cierra? Embolsando.
Miren, de esta manera, como el papel es un poco más difícil, ¿qué pueden hacer? Unan dos piezas, ¿sí? Las primeras dos piecitas, y la de encima doblen el punto 5 para poder hacer el sándwich. ¿Listo? Voy a explicarles en esta pieza. Entonces, lo primero es tomar con el pegante, ¿sí? Marcar el punto 5 de costura. ¿Y qué vamos a hacer? Embolsamos de esta manera. Podemos arrancar desde la mitad y hacemos rápidamente nuestro margen de costura. ¿Qué va a pasar con el ancho? Puede que les dé un poco más ancho la parte de la mariposa, porque el recorrido en el frente, en el papel, pues va a quedar más rígido. ¿Listo? Entonces, fíjense, vamos a cerrarla de esta manera, vamos haciéndole la secuencia. ¿Listo? Marcamos aquí el punto 5 de nuestra costura y fijamos. ¿Listo? Ayúdense ahí. De esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Lógicamente no nos vamos a poner a embolsar la pieza porque hasta se rompería el papel. Entonces, volteemos, hacemos el doblez por este lado de la costura, de lo que estamos organizando aquí de costura, que serían 5 milímetros. ¿Listo? Y colocamos nuestro hilo, que en este caso sería nuestro pegante, a la pieza que ya embolsamos y cerramos de esta manera. Entonces fíjense que no nos complicamos con exceso de manipulación, sino que de una vez estamos haciéndole el cierre de esta manera y nos queda embolsado tanto por el frente como por el posterior. Si quieren ustedes le dan unas marquitas indicando el derecho del material. ¿Listo? A las piezas de papel. Y podemos observar la silueta de nuestro panty. Voy a cerrar rápidamente los costados. De igual manera, chicos, para que no nos compliquemos con embolsar. Pasemos la línea de pegante y doblemos el punto 5 en cada uno de los costados de esta manera. ¿Listo? Voy a montar ahora mi costado frente sobre el posterior y cuidando que vaya pegando. De esta manera vamos a manejar todas las siluetas que vamos a desarrollar en la temática de ropa interior. ¿Listo? Entonces, bien, ¿listo? Y de la misma manera vamos a hacerlo a este lado. No, eso está feo. Cerremos ahora la parte de los costados. ¿Listo? Teniendo en cuenta las marcas que hicimos del derecho, entonces posicionemos derecho con derecho el primer costado. Tracémosle una línea de pegante y asumimos que el margen de costura sea el ancho de la fileteadora, que puede ser de 5 milímetros. Ayudémonos con esta marcación, cerciorémonos de que quede bien cerrado y acomodemos la pieza para voltearla de esta manera. El otro lado, para que no se nos dificulte tanto voltearla, ¿listo? Y para que no se vaya a dañar, miren, aquí, verifiquemos, carguemos como si fuera la confección que estamos desarrollando. Siempre las costuras debemos cargarlas hacia la parte de la espalda. Entonces, revisemos el primer lado, vamos a cerrar el segundo lado, pero entonces
Para ser un poco más prácticos, voy a voltear la costura en la parte del delantero, listo, y aplicamos el pegante. Montamos de esta manera en la parte del costado posterior y voy ayudándole para que mi recorrido quede muy parejo. ¿Listo? De esta manera, fíjense que nos coinciden las uniones perfectas. Verifiquemos nuevamente nuestra prenda totalmente cerrada. Miren las curvaturas que tiene, ¿sí? Frente, miren la pierna, es una prenda que va a cubrir la cola, como estábamos observando en nuestra imagen inicial. ¿Qué terminados podemos hacerle a este tipo de prendas? En las piernas, como vemos la imagen, podemos colocarle una puntillita de 1 centímetro de encaje, ¿sí? Acondicionar muy bien las máquinas. Podemos ribetear con un ribete sencillo en collarín. Y podemos en la parte de la cintura colocarle un encaje, un elástico pegado y asentado. Ya depende de los insumos que tengamos y de la maquinaria que vayamos a utilizar. Por lo pronto, esta es la silueta de nuestro panty culot.